este video tutorial vamos a continuar con la implementación de la aplicación y temperatura. Concretamente nos vamos a centrar en lo que sería la implementación de la lógica de nuestra aplicación que vamos a llevar a cabo sobre el controlador, sobre el archivo viewcontroller.m más exactamente. En el video tutorial anterior ya habíamos declarado los IV outlets como propiedades y habíamos definido dos métodos, cambio de temperatura y cambio estado encendido apagado, que va a ser sobre los que vamos a trabajar. Pues bien, vámonos al controlador y lo primero que vamos a hacer va a ser sintetizar todas las propiedades. Si recordáis, con la directiva sintetizar lo que hacemos es que el compilador genere los métodos get y set de cada una de las propiedades de manera automática, ¿vale? Más adelante profundizaremos en las propiedades y veremos que en las últimas versiones de Xcode incluso no es necesario hacer uso de esta directiva y el compilador entenderá que queremos generar esos métodos de manera directa. Pero eso, como digo, ya lo veremos más adelante. Bien, pues vamos a ir sintetizando cada una de ellas. Recordad que a la hora de sintetizar lo que hacemos es asociar a cada una de estas propiedades una variable distancia, que es la que utilizaremos dentro de nuestro código para hacer referencia a la propiedad. Pues sintetizar temperatura, mensaje salud, bueno, estado aire, y finalmente slider. Muy bien, pues ya tenemos sintetizadas todas nuestras propiedades, las 5 propiedades que hemos declarado, y ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar la cabecera de los dos métodos y vamos a comenzar a trabajar sobre ellos. Básicamente, el primer método, que es el método cambio temperatura, dijimos que se iba a disparar cuando el usuario interactúe con el slider, es decir, cuando el usuario haga clic, vamos a cambiar a la vista de la interfaz, cuando el usuario haga clic sobre el slider y lo desplace. Bien, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues aquí tienen que pasar muchas cosas. En primer lugar, cuando el usuario mueva el slider, esta etiqueta de aquí va a tener que actualizarse con la temperatura actual. Y lo siguiente que tendremos que hacer será darle un consejo de salud al usuario relacionado con la temperatura en la que se encuentra el slider en ese momento. Es muy importante también tener en cuenta que si yo tengo mi aire acondicionado apagado, por mucho que mueva el slider, ¿de acuerdo?, no debería reflejarse ningún tipo de información en la interfaz. Bien, pues vamos con ello. Lo primero que tendremos que hacer, por tanto, será comprobar si el aire está encendido o apagado. Para ello vamos a utilizar la variable distancia estado de aire, la propiedad estado de aire, que a su vez contiene una propiedad que recibe el nombre de on. Esta propiedad, como podemos ver aquí, es una propiedad de tipo booleano, es decir, es una propiedad de tipo lógico. Eso quiere decir que solamente puede contener los valores verdadero o falso. Por lo tanto, simplemente por el hecho de escribir esto en nuestra sentencia if, lo que estaremos haciendo será obtener un valor verdadero o falso. Y por lo tanto podremos entender esto que acabamos de escribir como una expresión lógica. Bien, otra forma de escribir exactamente lo mismo, que es equivalente pero más largo, pues sería esto. Esto sería nuevamente una expresión lógica donde lo que estamos haciendo es comparar el contenido de la propiedad on, que es booleano, con el valor true. Obviamente, si la propiedad on tiene el valor true, el resultado de esta expresión lógica será verdadero y por tanto se entrará a ejecutar todo el contenido de la rama esta del if. Bien, a continuación, si no se cumple que estado del aire está encendido, pues lo que haremos será ejecutar la rama else. Pero la pregunta ¿es necesario escribir alguna rama else? Es decir, ¿tendríamos que hacer algo en el caso en el que el aire esté apagado? Pues en teoría
y de acuerdo con las especificaciones, no. Por tanto, podemos eliminar esta rama. Bien, una vez que estamos dentro del bloque de código que se ejecuta cuando el aire está encendido, vamos a empezar a trabajar sobre la información de la temperatura actual sobre la etiqueta. Para ello hay que hacer varias cosas. En primer lugar, tendremos que saber en qué posición se encuentra el slider dentro de nuestro rango de valores que le hemos configurado. Para ello, podemos acceder a su propiedad value. Esta propiedad value, como podéis observar, nos devuelve un valor float, es decir, un número en coma flotante, un número decimal. Esto significa que este valor no lo vamos a poder utilizar como tal sobre la etiqueta de la interfaz. La etiqueta de la interfaz necesita recibir un objeto NSString, es decir, una cadena de caracteres. Por lo tanto, vamos a tener que transformar este valor doble en una cadena de caracteres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser generar un objeto NSString. Si os acordáis del primer volumen de Aprende iOS, pues para generar un objeto lo primero que hay que hacer es reservar memoria para este utilizando el método alloc, ¿vale? En este caso lo que estamos diciendo es, oye, voy a crear un objeto de tipo NSString, resérvame la memoria que necesita este, y después hacer uso de un constructor. En este caso vamos a hacer uso del constructor init with format, que lo que va a hacer o lo que nos va a permitir va a ser inicializar nuestra cadena de acuerdo con el valor del slider convertido a cadena de caracteres. Este método es un método muy versátil que nos va a pedir dos parámetros. El primero de ellos va a ser un especificador donde indicaremos cuál es el formato de dato que estamos convirtiendo y cómo lo queremos tratar. En este caso, pues vamos a decirle 1.2f, que significa, oye, vas a utilizar un valor decimal para crear la cadena y además de ese valor decimal lo que te vas a quedar es con la parte entera y dos cifras decimales. Muy bien, una vez hecho esto, lo siguiente que hay que hacer es decirle de dónde va a sacar el valor decimal. En este caso, hemos dicho que de la propiedad value de slider. Muy bien, pues ya tendríamos generado nuestro objeto. Obviamente este objeto lo tendremos que guardar en algún sitio para poder luego utilizarlo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser crear una variable, un puntero, que va a apuntar al objeto que acabamos de crear. Ya estaría todo hecho. Cuando queramos pasar esta cadena de caracteres a nuestra etiqueta en la interfaz, pues usaremos el objeto valor que acabamos de crear. Bien, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues actualizar la etiqueta. Para ello, vamos a acceder al campo texto de nuestra etiqueta, ¿vale? A la cual nos referimos por la propiedad temperatura, y asignarle el valor que acabamos de crear. Bien, pues hasta aquí ya tendríamos nuestra etiqueta primera, la etiqueta superior, mostrando la temperatura a la que se encuentra o a la que hemos movido el slider. Bien, lo que nos queda por hacer es incluir la información de salud. Para ello, en el libro tenéis una tabla que también podéis visualizar aquí, donde se especifican los distintos rangos de temperaturas. Tenemos un rango menor que 18, donde tenemos que dar una información de salud indicando al usuario que es una temperatura no adecuada, un rango entre 18 y 25, donde tenemos que decirle al usuario que la temperatura es ideal, y finalmente un rango mayor que 25, donde tenemos que decir al usuario que es una temperatura no adecuada. Para ello lo que vamos a hacer va a ser uso nuevamente de la sentencia if, y en este caso vamos a anidar varios if uno dentro de otro. Vamos a empezar comprobando la primera de las condiciones. Fijaos que aunque en nuestro texto lo que veníamos a decir era que la temperatura tenía que ser mayor o igual que 15 y menor que 18, en el código únicamente va a hacer falta comprobar si la temperatura es menor que 18. Pues porque el slider tiene sus límites inferior y superior, en este caso en los valores 15 y 35, ¿vale? Por tanto no va a ser imposible
que el slider nos dé un valor, en este caso, menor que 15. Bien, para generar la condición, vamos a usar nuevamente el valor o la propiedad value de nuestro slider. ¿Por qué no utilizamos la cadena valor que hemos creado? Pues porque, como dijimos al explicar las condiciones y las expresiones lógicas, los operandos, en este caso, para hacer una comparación simple, tendrían que ser numéricos. Pues si slider.value es menor que 18, pues tendremos que informar al usuario que tiene que tener cuidado. Muy bien, esto ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer realizando dos acciones. La primera va a ser poner el color de nuestra etiqueta de color rojo, ¿vale? Un color llamativo para avisarle correctamente, y en segundo lugar vamos a poner el mensaje en esa etiqueta. Lo primero, ¿cómo ponemos de color rojo nuestra etiqueta? Pues hacemos mensaje salud punto y utilizamos la propiedad text color. Esta propiedad nos sirve para definir el color de la etiqueta. Bien, ¿y cómo creamos un objeto de tipo color que esté inicializado con el color rojo? Pues muy fácil, haciendo uso de la clase UIColor. La clase UIColor nos va a permitir construir objetos de tipo UIColor pasándole como parámetro pues un color de inicialización. En este caso vamos a utilizar el color red color. Bien, pues la salida de este mensaje será un objeto de tipo UIColor inicializado a rojo. Bien, una vez hecho esto, ya solamente queda enviar el mensaje, para lo cual haremos uso del campo text. Bien, vamos a poner directamente el mensaje, pues le diremos al usuario algo así como cuidado, temperatura muy baja. Perfecto, pues ya tendríamos nuestro primer bloque de condición. En caso de que no se cumpla esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues else, y aquí tenemos que distinguir dos casos, ¿vale? No podemos directamente resolver los rangos que nos quedan sin incluir un if nuevo dentro de la rama else. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser anidar un primer if que nos va a comprobar si estamos en el rango intermedio, es decir, en el rango de temperaturas entre 18 y 25. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tendremos que hacer será comprobar que la temperatura es mayor que 18, mayor o igual en este caso, ¿de acuerdo? Y además comprobar que la temperatura es menor que 25, es decir, se tienen que cumplir dos condiciones, y para ello vamos a hacer uso del operador AND, del operador lógico AND. Vamos a hacer una expresión lógica compleja, ¿vale? Bien, pues vamos a definir nuestra primera condición, slider.value mayor o igual que 18, y ahora vamos a escribir la otra condición. Hemos dicho que haremos uso del operador lógico AND, ¿vale? Y la otra condición sería algo así como slider.value menor que 25. Muy bien, pues ya tendríamos nuestra segunda condición. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Pues le daremos un mensaje de salud indicando que todo está correcto, y se lo daremos en un color un poco más suave, por ejemplo, en un blue color, ¿vale? El mensaje que le daremos será algo así como temperatura ideal. Y ya habríamos terminado con el rango de temperaturas intermedio. Bien, nos queda el último rango, que es el que va desde 25 para arriba. Sería lógico utilizar otro if para definir ese rango. Pues no sería muy lógico, porque fijaos que nosotros vamos a llegar a esta rama del if solo en el caso en el que esta condición no se cumpla y esta condición no se cumpla, ¿vale? Por tanto, directamente podemos colocar el bloque de código correspondiente sin necesidad de comprobar una condición extra, ¿vale? Es muy sencillo. En este caso,
utilizaremos el color rojo y le daremos un mensaje: cuidado, la temperatura es muy alta. Perfecto, pues ya tendríamos perfectamente definido qué es lo que hay que hacer cuando el usuario interactúe con el UI Slider de nuestra interfaz, ¿vale? Ya hemos definido todos los posibles mensajes, y para ello lo que hemos hecho ha sido uso de la sentencia if. Esta sentencia if la hemos aplicado de diversas maneras, hemos visto distintas formas de crear las condiciones y hemos hecho uso del anidamiento. Bien, ya solamente nos queda el método cambio estado encendido apagado, que se va a activar o se va a disparar cuando el usuario haga clic en el botón de encendido apagado en nuestra interfaz. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a diferenciar entre los dos estados posibles en los que puede estar el botón. En el caso en el que esté encendido, ¿vale? En el caso en que lo hayamos activado, lo que tendremos que hacer será poner una temperatura por defecto, ¿vale? Es decir, cuando activamos el aire se va a activar a una temperatura por defecto, y tendremos que reflejar obviamente esos cambios sobre la interfaz, es decir, la etiqueta que muestra la temperatura actual se tendrá que activar, la etiqueta que muestra el mensaje de salud se tendrá que activar. Bien, además tendremos una etiqueta extra, que es la etiqueta que se encontraba en la parte inferior de nuestra interfaz, que deberá activarse informando al usuario de que el aire se ha encendido. Muy bien, pues vamos a ponernos con ello. ¿Cómo comprobamos si el aire está encendido? Pues está aire.on, ya lo hemos explicado antes. Si el aire está encendido, tendremos que hacer una cosa. Y si no está encendido, aquí sí, es decir, si lo hemos apagado, pues tendremos que hacer otra cosa. Ahora explicaremos qué es lo que hay que hacer cuando apaguemos el aire. Bien, pues como hemos dicho, si el aire lo acabamos de encender, habrá que poner un valor por defecto a nuestro slider. Este valor lo vamos a poner, pues por ejemplo, en una temperatura más o menos normal, 22 grados centígrados. Perfecto. Pero aquí no termina todo. Hemos dicho que se tienen que activar todas las etiquetas y mostrar la temperatura, el mensaje, etc. Esto no se hace solo, ¿vale? Por el mero hecho de haber actualizado el valor del slider, lo único que vamos a ver en la interfaz es que el slider se va a colocar en la posición de 22 grados, pero nada más. Bien, una vez hecho esto, lo único que vamos a conseguir es que nuestro slider se posicione en la posición 22, es decir, vamos a visualizar cómo el slider se mueve a esa posición. Pero sin embargo no se van a actualizar las etiquetas tal y como hemos dicho. Para ello tenemos que hacer esa actualización nosotros manualmente. Si os fijáis, esa actualización la hemos realizado en nuestro método cambio temperatura. Por lo tanto, vamos a hacer uso de este. ¿Y cómo hacemos uso de este? Pues nos vamos a mandar un mensaje a nosotros mismos, self, utilizando el método cambio temperatura. Fijaos que este método, cambio temperatura, al igual que cambio estado encendido apagado, reciben un parámetro, y en este caso es un parámetro de tipo ID, ¿vale? Esto cuando explicamos los IB-Actions dijimos que era una referencia al objeto gráfico que había causado o que había disparado el evento, ¿vale? Dado que estos objetos gráficos disparadores de eventos, el UI Switch y el UI Slider, los hemos definido como IB-Outlets, no es necesario pasar, en este caso, el generador del evento, el sender asociado al botón de encendido apagado, a nuestro método cambio temperatura. Por tanto, podemos sustituirlo por nil. De hecho, todavía no hemos trabajado con el tipo de datos ID, ni hemos trabajado de manera profunda con objetos y con referencias, y por tanto, para no complicarlo, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, una vez hecho esto, lo único que habría que hacer sería actualizar el mensaje on-off. Mensaje on-off punto text igual a aire encendido. Muy bien, pues ya habríamos hecho todas las tareas que hay que hacer cuando nosotros pulsamos en el botón de on. Bien, ¿qué habría que hacer cuando pulso en el botón de off? Pues lo que vamos a hacer va a ser
dejar a cero todas nuestras etiquetas, de manera que no se visualice ninguna información. Y además tendremos que actualizar la etiqueta aire encendido a dar el mensaje aire apagado. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto está muy fácil, temperatura.text, y le vamos a asignar una cadena vacía. La otra propiedad que tenemos que actualizar es mensaje on/off.text igual, esto es, y finalmente perdón, no es mensaje on/off, perdón, no es mensaje on/off, es mensaje salud, y finalmente el mensaje on/off, ahora sí, lo actualizaremos con la cadena aire apagado. Muy bien, pues ya habríamos hecho los dos bloques de código, me falta aquí un igual, que es necesario ejecutar en el caso en el que el usuario conecte o desconecte el aparato. Muy bien, pues en el siguiente video tutorial vamos a proceder a conectar el mundo de la interfaz con el mundo del código para que todo esto funcione correctamente. Pues hasta aquí este vídeo.